Hola. Gracias por adquirir nuestra silla de ruedas Flescar MT de Ortocan. Hoy aprenderemos paso a paso a desplegar la silla, a graduarla para su perro y cómo usarla por primera vez. Comencemos. Primero desplegaremos su silla de ruedas Flescar, pues se encuentra totalmente plegada. Sáquela de su funda transportadora y siga las instrucciones para su primer uso. Ponga la silla de ruedas en una superficie lisa y cómoda, con las ruedas hacia arriba y hacia usted. Primero, jale, y luego gire hacia afuera una rueda, suavemente y hasta el tope. Repita la operación con la otra rueda hasta quedar las dos ruedas en posición vertical. Luego, para liberar y mover las patas a la posición vertical de uso, gire la perilla de la articulación, desenroscándola, es decir, girándola en el sentido opuesto de las manecillas del reloj, solo 3 vueltas. Liberada la pata, la pondremos suavemente en posición vertical y giraremos nuevamente la perilla de la articulación. Esta vez enroscándola en el sentido de las manecillas del reloj, 3 vueltas. Así, la pata quedará fija. Repita esta operación en la otra pata. Ahora su silla de ruedas estará lista para ser graduada al tamaño de su perro. La silla de ruedas se encuentra en su graduación más pequeña. Observe que todas sus perillas de graduación se encuentran en la posición 1. Es esta, la graduación para el perro más pequeño, que soporta la silla de ruedas. Primero graduaremos la altura de la silla de ruedas, según la altura de su perro. Comenzaremos estando su perro parado, o derecho, mediremos su altura, desde el piso, hasta la llamada cruz. Esta, se encuentra en la base posterior del cuello. En la siguiente tabla de graduación, encontraremos la altura que obtuviste de tu perro, y su número de graduación, correspondiente a las 2 perillas Fast Track, situadas en cada una de las patas de la silla de ruedas. Veamos, si tu perro mide en altura entre el mínimo de 35 y 39.9 centímetros, le corresponderá la posición de perilla 1. Si mide entre 40 y 44.9 centímetros, será la posición 2. Si mide entre 45 y 49.9 será la posición 3. Y si mide un máximo de 50 centímetros de altura, será la posición 4 de dichas perillas. Ahora, cambiaremos la posición de las 2 perillas Fast Track. Comience en una de las patas. Desenrosque y retire la perilla Fast Track, y luego retire también la roldana curva que la acompaña. Luego, presione y hunda totalmente el tornillo Fast Track, con su dedo o un bolígrafo para mayor comodidad. Ya hundido, jale la rueda hacia abajo, muy despacio, hasta que el tornillo Fast Track salga por el siguiente orificio numerado. Repita esta acción, hasta colocar este tornillo Fast Track en el orificio con el número que obtuvo en la tabla, correspondiente a la altura de su perro. Completado el paso anterior, coloque la roldana curva, luego coloque la perilla Fast Track y enrósquela hasta quedar firme. Repetiremos toda la operación en la otra pata para finalizar la graduación de la altura de la silla de ruedas. El paso siguiente será graduar el largo de la silla de ruedas según el largo de su perro. Comenzaremos estando su perro parado, o derecho, mediremos su largo, desde la cruz hasta la base de la cola. En la siguiente tabla de graduación, encontraremos el largo que obtuviste de tu perro, y su número de graduación, correspondiente a las 2 perillas Fast Track, esta vez, situadas en cada uno de los brazos de la silla de ruedas. Veamos, si tu perro mide de largo entre el mínimo de 30 y 32.9 centímetros, le corresponderá la posición de perilla 1.
Si mide entre 33 y 35.9 centímetros, será la posición 2. Si mide entre 36 y 38.9 será la posición 3. Entre 39 y 41.9 la posición 4. Entre 42 y 44.9 la posición 5. Y si mide un máximo de 45 centímetros de largo, será la posición 6 de dichas perillas. Ahora, cambiaremos la posición de las dos perillas Fast Track. Comience en uno de los brazos. Al igual que en la graduación anterior de la altura, desenroscaremos y retiraremos la perilla Fast Track y también la roldana curva. Luego, presione y hunda totalmente el tornillo Fast Track con su dedo o un bolígrafo para mayor comodidad. Ya hundido, jale el brazo hacia afuera, muy despacio, hasta que el tornillo Fast Track salga por el siguiente orificio numerado. Repita esta acción hasta colocar este tornillo Fast Track en el orificio con el número que obtuvo en la tabla, correspondiente al largo de su perro. Completado el paso anterior, coloque la roldana curva, luego coloque la perilla Fast Track y enrósquela hasta quedar firme. Repetiremos toda la operación en el otro brazo para finalizar la graduación del largo de la silla de ruedas. Por último, graduaremos el ancho de la silla de ruedas según el ancho de su perro. Comenzaremos estando su perro parado o echado, mediremos su ancho, desde un hombro hasta el otro hombro en la zona de la cruz. En la siguiente tabla de graduación, encontraremos el ancho que obtuviste de tu perro y dos posiciones de graduación, correspondientes a cada una de las dos perillas Fast Track situadas en la base posterior de la silla de ruedas. Veamos, si tu perro mide de ancho entre el mínimo de 15 y 16.9 centímetros, le corresponderá a la perilla derecha la posición 1 y a la perilla izquierda también la posición 1. Si mide entre 17 y 18.9 centímetros, será nuevamente la posición 1 para la perilla derecha, pero la posición 2 para la izquierda. Si mide entre 19 y 20.9, será la posición 2 para la derecha y también 2 para la izquierda. Entre 21 y 22.9 será la posición 2 para la derecha y 3 para la izquierda. Y si mide un máximo de 23 centímetros de ancho, será la posición 3 en ambas perillas. Ahora cambiaremos la posición de las dos perillas Fast Track de la base posterior. Comencemos por la derecha. Al igual que en la graduación anterior del largo, desenroscaremos y retiraremos la perilla Fast Track y la roldana curva. Luego, presione y hunda totalmente el tornillo Fast Track con su dedo o un bolígrafo. Ya hundido, jale la base hacia afuera, muy despacio, hasta que el tornillo Fast Track salga por el siguiente orificio numerado. Repita esta acción hasta colocar este tornillo Fast Track en el orificio con el número que obtuvo en la tabla, correspondiente al ancho de su perro. Completado el paso anterior, coloque la roldana curva, luego coloque la perilla Fast Track y enrósquela hasta quedar firme. Repetiremos toda la operación en la perilla izquierda de la base de la silla para finalizar la graduación del ancho de la silla de ruedas para su perro. Para que nuestro perro pueda usar su silla de ruedas, primero lo vestiremos con los arneses delantero y trasero de la silla de ruedas. Comenzaremos con el arnés delantero. Abriremos las hebillas de nylon, la frontal, la inferior y las dos traseras. También abriremos los velcros frontal e inferior y colocaremos el arnés sobre el lomo del perro, con la jareta hacia arriba. Ajustaremos primero los velcros, hasta que el arnés quede ceñido al cuerpo de su perro, sin apretarlo en exceso.
También cerraremos las hebillas de nylon delantera e inferior, ajustando sus cintas mediante sus ajustadores. El objetivo es que su perro no quede apretado en su arnés, sino que le quede firme y cómodo. A continuación, colocaremos el arnés trasero en las patas posteriores de su perro. Cuide que los dos velcros de este arnés queden en la parte posterior de sus patas, es decir, hacia atrás. Ajustaremos sus dos velcros, nuevamente para ceñir, sin que el arnés apriete en exceso los muslos. Por último, cerraremos las hebillas negras situadas a cada lado del arnés para unirlo al arnés delantero y usaremos sus ajustadores para terminar de calzar bien este arnés trasero a cada pata de su perro. Por último, colocaremos a nuestro perro en su silla de ruedas. Para ello, estando nuestro perro parado o sentado, situaremos con cuidado la silla de ruedas sobre él. Colocaremos cada una de las argollas del arnés delantero dentro de cada brazo de la silla, abrochando cada una de las hebillas adjuntas a las argollas. Del arnés trasero, tomaremos de sujareta a los herrajes de acero inoxidable y los colocaremos en el nicho o entrada de la articulación en las patas de la silla. Luego jalaremos las jaretas hacia abajo, haciéndolas entrar más en el nicho de la articulación hasta escuchar un clic de cierre. Si su perro no tiene control alguno sobre sus extremidades traseras, use el soporte para patas posteriores. Para ello, primero coloque en cada pata su soporte, ajustándolos con los velcros y sin apretar en exceso. Luego desenrosque las dos perillas Fast Track de la base posterior de la silla y retire las dos roldanas curvas, pues ya no las necesitará. Tome un soporte de pata posterior, coloque su roldana con aro en uno de los tornillos Fast Track de la base posterior de la silla. Luego, coloque nuevamente su perilla Fast Track y enrósquela hasta quedar firme. Repita la operación en la otra pata con el otro soporte. Luego ajuste la altura de las patas al piso mediante los ahorcadores de los cordeles. Por último, una las dos cintas con velcro, situadas en la parte interna del arnés posterior. Estos velcros son necesarios para mantener las patas traseras unidas. La silla de ruedas ya está lista para su primer uso. Para transportar su silla de ruedas, puede volverla a plegar y guardarla en su bolsa transportadora, fácil y rápido. Para ello, ponga la silla de ruedas en una superficie lisa y cómoda, con las ruedas hacia abajo. Luego, para liberar y mover las patas a la posición horizontal, gire la perilla de la articulación, desenroscándola, es decir, girándola en el sentido opuesto de las manecillas del reloj, solo 3 vueltas. Liberada la pata, la pondremos suavemente en posición horizontal, y así giraremos nuevamente la perilla de la articulación. Esta vez enroscándola en el sentido de las manecillas del reloj, 3 vueltas. Así, la pata quedará fija. Repita esta operación en la otra pata. Por último, jale y luego gire hacia adentro una rueda, suavemente y hasta el tope. Repita la operación con la otra rueda hasta quedar las dos ruedas en posición horizontal. Ya puede guardar su silla dentro de su bolsa transportadora.
Los arneses delantero y trasero pueden lavarse en lavarropas como ropa delicada y siempre dentro de una bolsa de lavandería. No juegue ni recargue el peso corporal de una persona en la silla de ruedas. No use la silla de ruedas en zonas pantanosas, pedregosas, estrechas, escaleras, con obstáculos, inclinaciones del terreno o desniveles. No use la silla de ruedas cerca de albercas, estanques, lagos o el mar, sin constante supervisión. Su uso debe ser realizado y supervisado por un adulto responsable. Es su responsabilidad el correcto e indicado uso de la silla de ruedas. Para más información, lea el manual de usuario. Consulte a su médico veterinario por la conveniencia y forma de su uso. Sillas de ruedas, órtesis, prótesis. Ortocan. Ortopedia animal.